Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim. Bueno, mis amados, Dios les bendiga a todos, buenas noches. Gracias por su visita nuevamente, estar acá en la Iglesia de Cristo. Los días martes, que es de estudio bíblico profundo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar el tema de esta noche. Le he titulado Sincretismo religioso, ¿sí? Basado en la cita de Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 18 al 29 en adelante. Como hemos visto, mis amados, estamos en Primera de Juan. Hay 3 cartas de Juan: primera, segunda, tercera de Juan. También hay un Evangelio de Juan y también, ¿qué? Falta otro libro de Juan, el Apocalipsis de Juan, el último libro inspirado y que entró en el canon, ¿cierto?, para hacer lo que hoy día llama Biblia. Entonces, vamos a entrar en el contexto de Juan el apóstol, porque Juan fue el último en vivir y en sobrevivir de todos los apóstoles, ¿sí? Esta carta de Primera de Juan fue escrita en un momento en el que él se encontraba solo. No había más apóstoles, a la mayoría, si no es que decir a todos, los habían sacrificado, especialmente el Imperio Romano, ¿sí?, que los sacrificaban según sus rituales y según sus ritos, porque sabemos que la cruz era un método que ellos tenían, ¿sí?, para matar, para sacrificar a las peores personas rebeldes de los pueblos donde ellos ministraban. En ese caso le tocó a Jesús y le tocó al apóstol Pedro y a muchos más de su tiempo histórico, ¿sí? Pero era la peor muerte que podía haber del tiempo antiguo, la cruz, la peor muerte de todas. Es como si hoy en día en Estados Unidos, ustedes saben que hay pena de muerte, ¿cierto? Cuando de pronto una persona toma el dictamen de terminar con la vida de esa persona, hay formas. Pero yo creo que la más cruel es la silla, la silla eléctrica. No sé, yo creo que Estados Unidos es de los pocos países que tienen esta forma de acabar con la vida quizás de muchos presos, quizás asesinos en serie, personas que ellos saben que cometieron un delito y que lo van a seguir cometiendo. Si de pronto sale una de estas personas afuera en libertad, sí, un asesino en serie. Aquí tuvimos varios aquí en Colombia, ¿cierto? Uno de ellos de Garavito, con más de 300 niños que él mataba, secuestraba, violaba y hacía unas cosas tremendas. Se los llevaba para ciertos lugares apartados. Aquí en Pereira hay un lugar que llama el Parque de la Vida, queda entre el Parque Industrial y Turín. En el Parque de la Vida aparecieron más de 15 fosas de niños. Ahí aquí en Pereira, sin hablar de otros lugares de Colombia donde hay más fosas, donde este personaje acabó con la vida de muchos niños. Bien persigas, hermanitos, sí. Ok. Muchos de estos niños, cuando de pronto los encontraron una especie de ritualismo alrededor de ellos. Cosas extrañas, ¿sí?, como velas, como representaciones de estrellas y otras cosas que ya tienen que ver con satanismo, ¿sí? Entonces, en el tiempo histórico de Juan, a Juan le tocó luchar contra los enemigos más difíciles de combatir del primer siglo. Estoy hablando de los gnósticos, ¿sí? Los gnósticos eran un grupo de sincretismo religioso. ¿Qué es eso? El sincretismo religioso es la unión de varios conocimientos en uno solo, pero ellos aceptan todo tipo de conocimiento, ¿sí?
O sea, ellos no tienen un límite para hacer el sincretismo, para hacer la unión. Por ejemplo, utilizan de los budistas, utilizan algo del budismo, utilizan algo de hinduismo de la India, ¿sí? Utilizan algo de los dioses griegos, de los dioses romanos, de los dioses o de la filosofía egipcia, ¿sí? Dentro de los cuales hay uno muy conocido que se llama Hermes Trismegisto, el cual escribió un libro por ahí, que se llama El Kybalión, muy conocido por ahí, que muchas veces lo leen por ahí, pero son libros poco delicados. Entonces, los gnósticos fueron los primeros herejes que les tocó a los apóstoles combatirlos y sacarlos de las iglesias, porque habían muchos hermanos dentro de las iglesias que estaban adquiriendo este tipo de conocimientos. Va a decir el texto ahorita que eran de nosotros, estaban con nosotros, pero en el camino se fueron a estos conocimientos y entonces ya no son de nosotros, ¿sí? Vamos a leer ahí el texto desde el versículo 18. Hay un título que dice el anticristo, ¿cierto? Ok. Dice el versículo 18, capítulo 2, primera de Juan. Dice la palabra de Dios: hijitos, mire cómo trataba ya Juan a los hijos de Dios, hijitos, con ese amor, con ese cariño. Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ok. Él lo que está diciendo es que los hermanos ya conocen que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque ya habían surgido desde los tiempos de los apóstoles, ya ellos ya habían escuchado de anticristos, o sea, de personas que iban a estar en contra de la doctrina, en contra de toda la labor evangélica, evangelista, salvífica que hizo Mesías, ¿sí? Entonces, esto también, este misterio ya venía sucediendo desde el primer siglo, porque hubieron muchas personas que se opusieron al misterio del Evangelio. Entonces aquí dice: así ahora han surgido muchos anticristos. O sea que no es que haya un solo anticristo. Según esto, hay muchos anticristos. En el primer siglo habían muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Quizás ellos habían escuchado en otros libros atrás, ¿sí? En otros libros que ellos tenían, que en el fin de los tiempos de pronto iban a llegar falsas doctrinas, ¿sí? Que se iban a poner en contra de la verdad. Y esas falsas doctrinas tienen que ver con doctrinas anticrísticas, que no tienen que ver con Cristo, sino con todo lo contrario de Cristo, ¿cierto? También la palabra dice: ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Ninguna. El diablo con Cristo, no hay ninguna comunión. Entonces, para el fin de los tiempos, o para este tiempo también, el primer siglo, estamos viendo que había una cierta comunión entre lo que Jesucristo escribió y lo que esos herejes querían introducir. Querían interpretar las cosas a su manera, de una forma muy griega, porque realmente el gnosticismo nace en el mundo griego, ¿sí? Por medio de las filosofías que se habían dado mucho tiempo atrás con Platón y otros tipos de personajes, ¿sí? Entonces, sigue el versículo diciendo, el versículo 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido ¿qué? Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. O sea que no todos, posiblemente puede suceder. En unas iglesias puede llegar todo tipo de personas, pero usted no sabe en el camino quién se va de la iglesia y quién se volvió en un hereje de la iglesia y sale por herejía. Usted no sabe qué puede suceder. Y me he encontrado también en ciertos testimonios que los satanistas mandan preparados de ellos a las iglesias, posiblemente infiltrarse y hacer cosas que ellos quieren que hagan. Así está la cosa
hoy en día. ¿Sí? Estamos viviendo tiempos muy delicados para la iglesia. Dice el 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Claro, el que es de Dios, el que tiene la unción de Cristo, el que tiene la gloria, la Shekinah, la sangre salvífica, el Espíritu Santo, no se va a dejar engañar tan fácil. El que dice que conoce todas las cosas. ¿Sí? O sea que dentro del conocimiento de todas las cosas está el engaño. La pregunta mía es si es fácil uno detectar un engaño filosófico, un engaño de la palabra de Dios, un engaño gnóstico dentro de la iglesia. A veces es complicado usted saber qué es gnosis dentro de la iglesia, porque realmente no sabemos a profundidad qué es la gnosis y el sincretismo religioso que ellos utilizan para infiltrarse en muchos lugares. ¿Sí? Les tengo un dato. La iglesia primitiva realmente en Hechos capítulo 11 al capítulo 13 toma otra sede universal de Jerusalén, ¿cierto? Bueno, como dice Hechos 1, el versículo 9 en adelante, que fue el mandamiento del Señor. De Jerusalén ellos tenían que ir a Samaria y luego a los confines de la tierra. Pero resulta que ellos se fueron para Antioquía de Siria. Ojo que hay dos Antioquías. Antioquía de Pisidia, que queda arriba en Asia Menor, pero está Antioquía de Siria, que es la Antioquía donde el apóstol Pablo lo van a mandar a hacer el primer viaje misionero. Hechos capítulo 3. ¿Sí? De ahí, de esa Antioquía, se van a formar, pues dice el texto en el capítulo 13, profetas, ¿cierto? Ancianos, dentro de los cuales estaba Pablo, y tenía un ayudante para el primer viaje misionero. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el primer ayudante? ¿No se acuerdan? El primer ayudante del apóstol Pablo. ¿Miguel se acuerda? Sí, Bernabé, exacto, muy bien, excelente. Él fue por él a donde estaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se convirtió, pero él fue a su tierra natal y a él le tocó volver a la tierra natal de Pablo, que es Tarso, y traerlo a Jerusalén. Pero no lo querían recibir porque había cierto temor para con Pablo. Claro, porque él había sido ¿qué? Perseguidor de la iglesia. No lo querían recibir, excepto Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, en ese tiempo histórico, Antioquía, desde Antioquía se iba a tomar como otro tipo de sede, aparte de Jerusalén, porque Jerusalén fue perseguida. A los judíos les tocó salir de Jerusalén. Antioquía sirvió de otra sede para el cristianismo primitivo. Y en Antioquía se formó la escuela de Antioquía, una escuela de teología, las cuales se formaron, yo digo, los mejores teólogos de la iglesia. ¿Sí? Ok. Entonces, sí, hay escritores de la escuela de Antioquía, como quienes. Si podemos hablar de Juan, Juan fue cuando vivió en el tiempo histórico del año 90 al 101 que él partió, él se ubicó en Éfeso. Eso es lo que dice la historia. Él se ubicó en Éfeso, cuidando de María hasta lo último que ella vivió. En Éfeso hay un lugar que se llama la Casa de María, la cual muchas personas del mundo van y visitan, donde se cree que vivió ¿la qué? La Madre de Jesús. Pero Juan también, después de que sale de la isla de Patmos, de la casa, él se va a ubicar en Éfeso. Y desde Éfeso él va a ministrar las 7 iglesias de Apocalipsis: Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Laodicea. Okay. Desde ahí lo buscaban los presbíteros asiáticos. Mientras Juan vivió, lo buscaban en Éfeso para pedirle consejo ministerial, consejo pastoral, consejo administrativo, consejo teológico, de reinterpretación, porque Juan escribe Apocalipsis, pero ¿cómo se interpreta? Entonces, para nosotros saber un poco de cómo era que Juan veía el Apocalipsis, nos toca ir a los padres apostólicos. Esa línea que yo estoy hablando de los padres de la iglesia, de la escuela antioqueña,
son los padres apostólicos. Existe literatura sobre ellos, sí. De Justino de Mártir, existe literatura de Policarpo de Esmirna. Él era el anciano de Esmirna, de la iglesia de Esmirna, era el anciano. Cuando se dice en Apocalipsis, escribe al ángel de Esmirna, ese ángel era un líder de la iglesia, era un mensajero, y ese ángel históricamente, posiblemente, ¿quién era? Que se acaba de decir, Policarpo de Esmirna. ¿Quién era Policarpo? ¿Discípulo de quién? De Juan. Nada más y nada menos. Él escuchó a Juan directamente antes de morirse todo lo que les quiso enseñar, y él dejó unos escritos. También otro discípulo de Juan era Papías de Hierápolis, era el anciano de Hierápolis. Pero Papías sí viene de los años 60 y él conoció a varios apóstoles. Él conoció al apóstol Pablo, él conoció al apóstol Pedro y a otros apóstoles más. Él dejó escritura, también los escritos de Papías de Hierápolis. Bueno. Pero también Juan, el último de todos los apóstoles, tenía otro discípulo que llamaba Ignacio de Antioquía. Él era el anciano de Antioquía. Ignacio de Antioquía. Ok. Todos ellos dejaron escritos apostólicos. Si ustedes quieren de verdad conocer la iglesia primitiva, les toca leerse todo lo que ellos dejaron escrito como padres apostólicos. Y nos podemos comparar nuestra teología, si está tan cercana a la del primer siglo, porque a veces decimos somos la iglesia del primer siglo, está muy bien, pero comparándonos con la teología de ellos, ¿será que tenemos los mismos pensamientos? Sabiendo que estamos en diferentes tiempos históricos y todo cambia en la historia. Hasta el idioma cambia. El español de hoy no es el mismo español de hace 100 años. No es el mismo español de la Biblia del oso. Cuando sale la Reina Valera, la original de 1602, si usted se compra una Reina Valera de 1602 no la va a entender. El español de esa Reina Valera usted va a entender palabritas. Son palabras tan técnicas y tan españolas de hace 400 años que usted no va a entender ni siquiera el latín de la Reina Valera, ni hablar de la de nosotros. El mismo español y los mismos idiomas se transforman, cambian. Hermanos, la iglesia también se ha transformado, ha hecho unos cambios también. Uno de ellos, para que ustedes lo entiendan, en el primer siglo los varones no se colocaban pantalón. ¿Qué se colocaban los varones en el primer siglo? ¿Qué utilizaban? Especialmente los judíos. Túnicas. Un cambio tan sencillo. O sea, de algo de cultura. O sea, no es la misma cultura la que nosotros tenemos hoy en día a la que ellos tenían ¿en qué? En el primer siglo. A ellos les tocó convivir con emperadores romanos. Y los emperadores romanos eran lo que ellos dijeran. Y los emperadores romanos se creían semidioses, los hijos de los dioses. Por ende, desde César mandaban órdenes a todos los lugares donde operaba Roma. Todos se tienen que arrodillar delante del César. Los primeros que no se arrodillaron, ¿quiénes fueron? Los judíos y luego los cristianos. Por eso fueron perseguidos en el primer siglo, segundo siglo y terminando el tercer siglo. Los 3 primeros siglos de la iglesia primitiva fueron persecución. ¿Ok? Ahora, la Roma imperial tenía sus dioses. Y la Roma imperial no iba a cambiar su mentalidad filosófica, que también venía de raíces de los griegos. ¿Sí? No iba a cambiar esa filosofía por judaísmo ni por el cristianismo. Jamás. ¿Quiénes eran los que se tenían que adaptar a las leyes de ellos? Pues los emperadores tenían que mandar sobre todas las colonias donde ellos vivían. Ok. Pero entonces ellos y otras naciones más tenían una mente politeísta. ¿Qué es una mente politeísta? De muchos dioses. Ellos no es que tengan un solo Dios como Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Deuteronomio 6:4. Nuestro Dios, ¿qué? Es uno es. No, ellos no creen en eso.
Ellos no creen que existe un solo Dios, sino ¿cuántos dioses? Infinidad de dioses. La India tiene más de 3000 dioses. La rata es un dios. No las matan y las dejan en el templo, ¿verdad? Estos animales crecen gigantes. Usted los ve a ellos con las ratas de los templos. Las vacas no se las comen porque son dioses. Usted ve los dioses de la India, son extraños. Hay un elefante, ¿sí?, con un poco de brazos. La diosa Shiva también, o sea, con cabezas de serpiente. Cosas muy raras. Parecen algo parecido a los dioses de Egipto. También hay dioses de Egipto con cuerpos humanos y cabezas de animal. Cosas muy extrañas. Esos eran los dioses de las naciones, y eso viene desde Babel. Cuando usted lee muy bien leído Génesis capítulo 10 y 11, se va a dar cuenta que Dios acabó esta humanidad por muchas cosas. Por eso mandó el diluvio, ¿sí? Pero lastimosamente, después del diluvio, viene un poderoso que se llama, ¿cómo llama? El primer poderoso de renombre, Nimrod, ¿sí? Y él volvió a hacer lo que antes Dios no le gustó. Antes del diluvio quería volver a hacer lo mismo. Y como él se creía como el hijo de los dioses, entonces también quería ser adorado. Y por ende comenzó la construcción de la torre de ¿qué? De Babel, porque quería ser como Dios, llegar al trono de Dios, ¿sí? Entonces, de ahí en adelante, esta civilización que fueron los hijos de Dios, ellos quisieron seguir en la misma idolatría, que los idolatraron. Y ellos fueron los varones de renombre que formaron posiblemente muchas culturas, los reyes, los pueblos que se apoderaban de muchas naciones. Posiblemente eran ellos los que se creían, entre comillas, los hijos de ¿qué? De los dioses. Dentro de eso están los griegos, porque los griegos también lo creen, y luego los romanos. Por eso los emperadores se hacían lo que ellos querían, o entonces ¿qué? Pues la muerte. En este caso, el apóstol Juan va a escribir estas cartas, sí, primera, segunda, tercera de Juan, el mismo Evangelio, el mismo Apocalipsis. El Apocalipsis dice que se encontraba encarcelado en la isla de Patmos por causa de ¿qué? Del Evangelio, el primer capítulo. ¿Por qué? Porque él, como judío y cristiano, tenemos algo muy similar. Los judíos y cristianos tenemos algo muy similar. El Antiguo Testamento, el mismo Dios, el Dios de Israel, que Dios es uno. Entonces, por eso era que los judíos y cristianos eran perseguidos por el imperio ¿qué? Romano. Entonces, aquí estamos viendo de que los que tengan la unción del santo conocen este tipo de cosas, saben el contexto histórico que sucedió en el primer siglo, los problemas históricos que acarrearon los primeros cristianos del primer siglo. Usted debe conocer por qué Juan estaba encarcelado en la isla de Patmos. ¿Sí? Sigue el texto diciendo, versículo 21, no os he escrito como si ignoráis la verdad. Hermanos, ustedes no pueden ignorar la verdad. No la pueden ignorar. Sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ojo, porque aquí va a introducirse unas características que tienen los gnósticos. Desde el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Bueno, ya está diciendo que son ¿qué? Mentirosos. Sino el que niega que Jesús es el Cristo, una característica del gnosticismo. Ellos no creen, primero, que Dios no es uno, ¿sí? Ellos en el Espíritu Santo no lo ven como nosotros, como una persona, sino como una fuerza activa. Y por ahí hay unas sectas que se mueven hasta el día de hoy que creen en eso, que creen que el Espíritu Santo es una ¿qué? Es una fuerza activa. Ustedes saben el nombre de ellos, ¿cierto? Para que algún día nos acerquen a ese tipo de conocimientos, los testigos de Jehová. ¿Sí? Otra característica, porque yo los voy a llevar para allá. Según esas características, ¿será que ellos son gnósticos?
porque ya vimos que tienen una primera característica. ¿Cuál es la segunda característica? Niegan que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Hermanos, el gnosticismo no cree eso. El gnosticismo cree que se salvan por sus obras. Ellos creen que son salvos simplemente porque son personas que tratan de hacer algo bueno y no hay una ley que los vaya a juzgar en el universo entero, que es una gran mentira. ¿Por qué? Porque ellos no creen en el Dios de Israel ni en los escritos del Antiguo Testamento. No creen. El gnosticismo no cree en el Dios de Israel. El gnosticismo ve al Dios de Israel como un Dios vengativo, como un Dios que mandaba a matar niños, mujeres, pueblos enteros, que no tenía misericordia. Así lo ven los gnósticos. Y si usted algún día se encuentra un gnóstico, es lo primero que le va a decir: ¿usted cree en ese Dios castigador? ¿Usted cree en ese Dios mentiroso? Y le va a decir así de frente. ¿Y por qué mentiroso? Claro, que no matarás. Escribe en los 10 mandamientos, pero mandaba a matar con los judíos, con Israel, a otras naciones. ¿Y usted qué le va a responder? Es un conocimiento tan delicado, hermano, que si usted no está sobre la roca, lo va a morir. ¿Y por qué ese conocimiento es tan delicado y estuvo al borde de acabar el cristianismo del primer siglo? Aún en la presencia de los apóstoles. ¿Por qué será? ¿Usted por qué cree? Y estoy diciendo de que aquí no hay hermanos que hayan sido gnósticos ni que se hayan introducido a profundidad la gnosis. Yo sí estuve 10 años en la gnosis, casi que no salgo allá. Son muy poquitos los que salen de esas filas, porque la gnosis lo lleva uno a la masonería. Yo ya estaba conociendo ese tipo de personajes masones de acá de la ciudad, y ya sabía dónde quedan los templos y todo eso. Yo estaba al borde de ser ya instruido en ese tipo de cosas. Es un conocimiento muy delicado, y ahorita les voy a explicar por qué es tan delicado. Porque ese conocimiento no viene ni siquiera de los griegos, ni de los romanos, ni de los egipcios, sino que viene mucho ¿qué? ¿Desde dónde? Viene desde mucho tiempo atrás. Hermanos, cuando la serpiente habló con Eva, ¿qué le dijo? Oíste que fue dicho, pero Dios te dijo esto. Ay, eso es mentira. ¿Usted va a creer eso? Es lo contrario. Antes, si usted come ¿de qué? El árbol del conocimiento del bien y del mal, se le van a ver ¿qué? Los ojos. Esa es la gnosis. El diablo fue el que creó la gnosis. ¿Sí? Está en contra de Dios. Está llamando a Dios ¿qué? Mentiroso. Porque le dice a Eva: ay, hombre, eso es un cuento chino, como decimos aquí con... Lo que le dijo Dios es lo contrario. Si están viendo que desde el principio está el engañador tratando de engañar a la humanidad con las mismas palabras, no crean lo que dice Dios, es lo contrario. ¿Por qué? Porque el que usted dice que es Dios no es Dios, es una persona mala. ¿Usted cree en el Dios de Israel? Un Dios que mandó asesinar niños. Es que no tiene misericordia a los niños que están hablando en ese tiempo de Israel. ¿Y por qué matan niños? Se le está yendo el mundo encima por eso. Y el Dios del Antiguo Testamento no, ¿qué hacía? ¿Cuál era la orden que dio Saúl cuando fue el primer rey de Israel? La orden fue que no dejara a nadie con vida. ¿Y por qué fue desechado ese rey? Porque desobedeció la orden de Dios. Y eso son cosas que nosotros a veces no vamos a poder entender si usted es muy emocionado. Por esto es una guerra entre el bien y el mal, mis amados. Esto es una guerra. Si usted se ha enterado de que esto es una guerra por supervivir, para que su espíritu vaya o a la vida eterna o a la condenación eterna. El Dios de Israel se tenía que imponer sobre todos los dioses de la antigüedad. Fueran como fueran, varón de guerra se le llama Jehová.
Jehová de los ejércitos. Y Él es el que dispone quién vive, quién no vive. Él es el creador, Él verá qué hace con la vida de las personas. ¿Sí o no? O nosotros los creadores, el barro le tiene que decir al creador, entonces ¿por qué me formaste? A veces nosotros queremos meternos en temas complejos de la vida que solamente Dios sabe por qué las hace. Solamente Dios sabe por qué manda los terremotos en ciertos lugares y mueren miles y millones de personas, dentro de los cuales hay niños, dentro de los cuales hay ¿qué? Mujeres en embarazo. No, yo creer en ese Dios que no tiene misericordia, hermanos. Esa es la gnosis. Cuando usted vea un gnóstico le va a hablar con odio de ese Dios del Antiguo Testamento. Yo creo que usted se asusta si usted ve un gnóstico hablar como habla de Dios. Eso es tremendo. Y hoy en día por los medios de comunicación se está viendo mucho de eso. Si ustedes lo han escuchado cuando hay en los medios de comunicación, cuando van a criticar a Israel por la guerra que está conllevando con Gaza, que muchos de Palestina, Free Palestina, defensores de Palestina, se meten a comentar. La mayoría son personas que sí son musulmanes, porque hay muchos musulmanes, hermano. Hay más de 3 millones de musulmanes en el mundo y somos 8 millones. O sea, ellos ya están llegando a la mitad de la humanidad. Y Europa está así de musulmana, así, por la guerra del Medio Oriente. Por eso es que de vez en cuando se rebotan los musulmanes en Europa y acaban con España, acaban con Francia, porque los dejaron meter en esos países. Están acabando las sinagogas judías. No pueden ver una sinagoga judía porque la incendian, no pueden ver un judío que se enteren que hay un judío porque lo matan. Ahora, ya la cogieron con los cristianos. África, ¿cómo está África en este tiempo? Le tocó a Donald Trump en Estados Unidos mandar hace poco, unos días atrás, en Nigeria, mandaron los aviones para acabar con el grupo ISIS que está acabando, a diario está acabando con la vida de cristianos. 100, 200, 300, lo está matando a diario. ¿Y la ONU qué? La ONU, la que defiende supuestamente los derechos humanos, callada. Hermanos, el Dios del Antiguo Testamento no tiene por qué pedirle permiso a usted, ni a mí, ni a nadie del mundo para hacer las cosas que Él quiere hacer. ¿Cierto, hermanos? Él es Dios. Si fuera así, entonces, lo que nos hace falta a nosotros es obedecer a Dios. Si no entendemos algo de esta tierra, pues Señor, usted sabe por qué hace las cosas. Usted sabe, Señor. Yo no entiendo, pero usted sabe por qué en tal accidente cayó un niño, cayó una mujer en embarazo, cayó una persona que era un hijo, que era una persona. Solamente Dios sabe. Entonces, los anticristos están en contra de quién? De Cristo, están en contra de la palabra, están en contra del Dios del Antiguo Testamento. ¿Okay? No creen que Jesucristo es el Cristo, el Salvador de toda la humanidad. ¿Sabe qué dicen los gnósticos? Yo me salvo a mí mismo. Es solamente tener fe y yo me salvo a mí mismo. Yo no necesito ningún intermediario. Con mi fe, como yo soy un semidios, los gnósticos utilizan el texto de lo que dice Jehová en la creación del ser humano, que Dios creó a los seres humanos a imagen y semejanza de Él. Miren cómo utilizan el texto. Como Dios nos creó a su imagen y semejanza, entonces yo soy un semidios. Yo soy un Dios pequeño. Como decía por ahí un predicador, que la gente se burla, por eso es gnosis. Un predicador muy famoso, no voy a decir el nombre. Yo soy Jehová Junior. Ya saben quién es, ¿cierto? Eso es gnosis. Predicando, yo soy Jehová así chiquitito, en miniatura. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Dios nos hizo tan perfectos que somos personas que decidimos
por nuestra propia salvación. Solamente créanlo, tenga fe y usted es salvo y ya. Bueno, hay una teología cristiana que es eso, que se llama, ¿cómo llama la teología? Solamente crea que usted es salvo y punto. Y usted ya es salvo, haga lo que haga, ya usted es salvo. Así lo encuentren en una cantina tomando y le llegó la muerte, no importa, usted ya es salvo. Usted ya lo dijo con su boca, ya lo creyó, ya lo pronunció. Créanlo, usted ya es salvo. Haga lo que haga. Eso se ha filtrado en las iglesias y eso es gnosis también. Porque es lo que creen los gnósticos. Haga lo que usted haga, usted ya es salvo ya. Usted no pierde la salvación. Así el Señor venga y le mete en un burdel, no importa, usted ya es salvo. Eso ya ha llegado a las iglesias también. ¿Sí ve que está llegando un tipo de cosas muy disfrazadas a qué? A muchas congregaciones. Y hay predicadores que lo predican. ¿Sí? Entonces, hermanos, niegan que Jesús es el Cristo. Muchos de estos grupos o sectas dicen que Jesús fue un profeta, Jesús fue una persona muy importante, sí, como Mahoma. Hablando de los musulmanes, los musulmanes creen que Jesús fue un profeta. Lo que no creen es que sea el Mesías. Y lo que no creen es que sea Dios encarnado. Son gnósticos. A esos que vamos. Si usted no cree que Dios se encarnó en la tierra y nació de una virgen muy especial y resucitó, está regado. Usted está practicando la gnosis sin darse cuenta. ¿Sí? Entonces sigue el texto diciendo: este es el anticristo, el que niega al Padre, niega al Hijo. El que niega al Padre, ¿quién es el Padre del Hijo? Dígame el nombre de él. ¿Cómo se llama el Padre del Hijo de Dios? ¿Cómo se llama? Según lo que hemos visto en la Reina Valera. Jehová, Reina Valera. Otras versiones más antiguas, la israelita, Yahweh. Más cercano al texto original. Ya. Los salmos dicen muchas veces, alaben a Yahweh. Eso tiene que ver con la respiración. Sí. Entonces, ¿quién es el anticristo? El que niega al Padre, Yahweh, a Dios de Israel, va a negar al Hijo también. Claro, porque ellos dicen, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Explíqueme eso, hermano. Para allá voy. Ellos dicen que el Dios del Nuevo Testamento es el Dios de amor, de misericordia, de piedad. Jesucristo no se enojó, Jesucristo fue solamente amor y misericordia y piedad. Ese es el Dios del Nuevo Testamento, dicen los gnósticos. El Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios ¿de qué? Del Nuevo Testamento. Esa es la teología de ellos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tienen razón o no tienen razón? Están muy equivocados. Como dice Malaquías, el Señor va a ser el mismo ayer, hoy, siempre. Es el mismo Dios. ¿Sí? Entonces, entender esto de que son el mismo Dios, es el mismo Dios. Yo me vine a enterar por la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Yo nunca lo he contado, creo, acá. ¿Cómo fue mi conversión? Porque conmigo no podían con los evangelistas que yo hablaba de la iglesia, no podían. Porque yo tenía preguntas muy fuertes. El mismo predicador de la iglesia de Pereira, que es un predicador de 35 años, no pudo conmigo. Estoy hablando del hermano Alberto Castañeda. Duré con él 1 hora hablando de Biblia, porque yo también sabía Biblia. Pero en la interpretación, ¿qué? De la gnosis. Es que es complejo, hermanos, es complejo. Fue el Espíritu Santo, fueron las oraciones de mi mamá, que llevaba mucho tiempo atrás también en la iglesia de Cristo. Más de 15 años luchando por este barrio, ¿cierto? Y a mí lo que me cambió fue Hechos capítulo 7. Cuando yo leí Hechos capítulo 7, ¿qué sucedió en Hechos capítulo 7? ¿Qué pasó? Esteban, ¿cierto? La muerte del primer mártir cristiano.
Cuando él comienza a relatar la historia desde atrás, desde Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, él se ve como haciendo un resumen de Israel hasta llegar al Mesías. Oiga, pero aquí parece que es como que el mismo Dios. Yo decía, pues estoy equivocado, me engañaron tanto tiempo. Está engañado. Después comenzó a ver otras cosas, pero por la misericordia de Dios, el Señor me abrió los ojos nuevamente a ver y a conectar otra vez que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de ¿qué? Del Nuevo Testamento. Posiblemente usted nunca haya escuchado lo que yo estoy explicando hoy, pero algún día le va a tocar con los medios de comunicación, con los Free Palestina, los que defienden a Palestina, que critican a Dios de Israel constantemente. ¿Sí? O le va a tocar de pronto, aquí en Pereira hay mucho gnosticismo, si no sabía. Esta es la mata del gnosticismo a nivel latinoamericano. Pereira. Hace 15 años se ganó un trofeo donde había más masones por metro cuadrado. Pereira, la ciudad de Pereira. Aquí hay más de 10 logias masones, si no sabía, en una ciudad tan pequeña. Y los masones son los que gobiernan este mundo por detrás de los presidentes, por detrás de los bancos, son los que dan las órdenes que usted no sabe, lo que se mueve por detrás de este mundo. Y la masonería tiene un lema que es gnosis, fraternidad, igualdad. Son 3 palabras. Ellos son gnósticos en su esencia. ¿Por qué? Porque la gnosis es lo mismo. Mezclan, sincretismo, unen las religiones en una sola. ¿No le escucha algo similar que está pasando hoy en día? ¿Qué está haciendo el Vaticano? No está tratando de unificar todas las religiones en qué. ¿Cómo se llama eso? Se llama Nuevo Orden Mundial. El presidente Bush, cuando estuvo Bush en los 90, él habló sobre eso. Estamos preparando desde ahora el nuevo orden mundial. Ese es el nuevo orden mundial: sincretismo, fraternidad, igualdad y gnosis. Están tratando de unificar, y los que no se quieran adaptar a ese sistema, pues van a ser perseguidos. ¿Sí? Entonces, seguimos con el texto. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Hermanos, cuando escuchen ese tipo de filosofías huecas, que la palabra habla sobre eso y nos advierte en diferentes textos, en Segunda Tesalonicenses, en Timoteo, Pablo, cuando hablan de la escatología, el fin de los tiempos, cuando Jesús habla de los falsos profetas, en Mateo 24:6, coloquen mucho cuidado, porque para ese tiempo hay muchas filosofías que huecas. Ojo, y ya estamos mirando los cristianos que hay ciertas sectas que se mueven por ahí que tienen mucho de esto. Voy a hablar de 3: Testigos de Jehová, los mormones, que tienen un libro, entre comillas, inspirado por Dios, pero eso es una blasfemia, porque solamente está la palabra de Dios, no el libro morón. Es una gran mentira. Y por ahí hay otra secta que llama como la luz del mundo, en Yucatán, México, ¿sí? Tienen bastante alcance aquí en Latinoamérica. Y los grupos más numerosos que usted ve de las iglesias más numerosas son las de ¿quién? Las de ellos, ¿sí? Solamente 3 para que ustedes están practicando, utilizan algo de esto, de lo que estamos hablando, de gnosis. Creen que el Hijo de Dios no es Dios eterno. Creen que el Hijo de Dios fue una persona creada después, o la primera creación que Dios creó. Eso es lo que nos testigos. Que Él es el primer ser creado. Pero si algo es creado, pues tiene fin. Ya no es Dios. El único que es Dios es el que no sabemos del principio, no sabemos. En las edades, en la historia, no sabemos.
Tampoco conocemos cuándo llega el fin de qué, de Dios, porque el día que eso suceda, hermanos, pues no es Dios. No es que Dios no tiene ni principio ni tiene fin. La esencia de la fe de nosotros es esa, la eternidad. Nosotros venimos a esta tierra por medio de Cristo a reclamar la eternidad por medio del Hijo que es eterno. Si el Hijo de Dios no es eterno, la fe de nosotros, hermanos, se va al suelo. Si el Hijo de Dios no es eterno, su fe y la mía se va al suelo. Porque usted está confiando en un ser que no es eterno. Yo a veces me admiro los judíos que creen a veces que el que el Mesías judío tiene que ser un ser humano, sí, con muchas cualidades como los profetas, ¿cierto? Que sepa demasiada Torá, que sepa demasiada Biblia de memoria, que sea un rey libertador, que nos liberte del yugo, en este caso los romanos, sino que de las naciones árabes que tienen ahorita alrededor. Eso es lo que están esperando ellos ahorita, los judíos, un Mesías con esas características. Están fregados. ¿Por qué? Porque están esperando un hombre bueno, un hombre, no sé, con cualidades, ¿cierto?, bonitas, humanitarias, pero ¿cómo los va a salvar si no es eterno? Si es un pecador como usted y como mi persona. Hermanos, el único que no pecó fue Cristo aquí en la tierra, que se ha encarnado. Y por medio de eso, de ese misterio de él no haber pecado, es que nosotros tenemos esperanza en la vida eterna. Si no fuera así, hermanos, yo no sé qué sería de la fe de nosotros. Si confiamos en un hombre mortal, los musulmanes confían en un hombre mortal. ¿Mahoma quién fue? ¿Un hombre qué? Mortal. Los mahometanos, los hinduistas, ¿quién fue el Buda? Siddhartha Gautama, un hombre mortal, un rey, ¿sí? Príncipe. Sí, tenía cualidades bonitas, pero cometió errores, una persona que cometió también sus pecados. O sea, las religiones del mundo confían en un Mesías mortal. Nosotros, los cristianos, no confiamos, no colocamos no queremos también colocar nuestra salvación en un Mesías humano, sino en un Mesías que encarnado, como lo hizo el Señor, sin pecado. Yo creo que los católicos no han caído en cuenta realmente qué es el Evangelio. No han caído en cuenta en verdad quién es Jesús. Porque el día que usted se entere y aprenda esto que yo estoy explicando, yo, Señor, yo voy a hacer su voluntad, no la mía. Porque usted no pecó, usted se bajó de su trono, siendo el Rey de Reyes, siendo el Creador de todas las cosas, y vino con ese amor a entregar sus vidas por mí y por esta humanidad descarriada. Es que no merecemos la salvación nunca. Cuando usted eso le hierve en la sangre, o si estoy dispuesto a dar la vida por el Señor, pase lo que pase. Voy a dar la vida por Él, porque Él me amó primero a mí. Yo lo voy a amar hasta la muerte. Amén. Entonces, es una gran mentira, hermano. Lo que están predicando en muchas partes, que está tratando de colarse al cristianismo, coloque mucho cuidado. Porque la gnosis se ha estado colando poco a poco. Sigamos con el 25. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ellos no creen en la vida eterna. El gnosticismo no cree en la vida eterna. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Hermanos, el Señor se fue, pero el Espíritu Santo está en la tierra todavía. Está haciendo una tremenda labor. Está preparando la iglesia, la está lavando, la está santificando,
La está preparando en sabiduría, en obediencia, en arrepentimiento. Cuando una persona realmente conoce a Cristo y se arrepiente, fue la obra del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que tocó ese corazón, y ese corazón quizás duro como una piedra lo convirtió en ¿qué? En carne. Es la obra del Espíritu Santo y del Hijo de Dios en nosotros. Pero el gnóstico no cree en eso tampoco. El gnóstico, él se cree que es Dios. Yo tengo todo el poder del universo para reclamarle al universo. Yo tengo todo el poder que me dio a mí y yo puedo hacer todo lo que se me dé la gana en esta tierra. Algo parecido se va introduciendo un poco a lo que creen los luciferistas. El luciferista hay un lema que ellos tienen que es: haz lo que quieras, todo es permitido. Todo es permitido en esta tierra. Dios hizo los árboles hermosos, bonitos, las mujeres preciosas, bonitas, cójala. ¿Quién está diciendo que no la coja? Es suya, cójala, sin permiso. ¿Cuál permiso? Cójala. Haga y deshaga. Todo es permitido. ¿Sí? Entonces, vamos a terminar, hermanos, con el 28. Ahora, hijitos, permanecer en Él, en Cristo. Permanezcamos en el Señor, para que cuando se manifieste el Hijo de Dios, la segunda venida, tengamos que confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Claro, entonces imagina la venida del Señor y cuántas personas que están metidas en esos conocimientos. Ay, pero ¿era verdad lo que estaba escrito en la Biblia? Me engañaste, diablo. Pero ya para qué. ¿Ya para qué va a reclamar aquel engaño si ya viene el Señor? Perdió el tiempo en la tierra. Viene el juicio final. Pavor eterno, ¿cierto? Le va a dar vergüenza a ese tipo de personajes o a los gnósticos. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Claro, los hijos de Dios, los que han nacido del Espíritu, debemos de saber de que hacen la justicia, de que son hacedores de justicia, de que son personas que buscan lo bueno. El Hijo de Dios se conoce por la justicia, porque ha nacido de Cristo, ha nacido de Él. El Hijo de Dios se conoce que tiene el sello del Espíritu Santo, si usted hace las obras del Espíritu Santo. ¿Sí? Volviendo, hermanos, para ya terminar. Hermanos, este tipo de conocimientos ocultistas, de sincretismo, ¿sí?, religioso, estuvieron al borde de acabar la iglesia del primer siglo. Yo creo que hoy en día, como les acabé de explicar, todavía el gnosticismo sigue vigente. Y posiblemente usted se encuentre una iglesia que diga gnosis cristiana en muchos lugares. Aquí en Pereira hay muchas, si se le puede llamar iglesia, porque no es iglesia, ¿verdad? Sí, sinagoga de Satanás, como dice Apocalipsis. Entonces, pero lo delicado, usted ya sabe que el gnóstico es gnóstico, lo delicado es que se infiltre en la iglesia un pensamiento de ellos muy tenue y usted no sepa que ese tipo de cosas vienen ¿de dónde? De ellos. Eso es lo delicado. Gracias al Señor, en la iglesia de Cristo todavía no se ve ese tipo de situaciones. Pero sí estamos viendo afuera otras comunidades cristianas que sí, ya comenzó eso a infiltrarse. ¿Cierto? Entonces, nos queda a nosotros, hermanos, que retengamos la fe que siempre nos han predicado, el Evangelio de Cristo, que es por medio de Él y solamente por Él es que somos salvos. Y no son nuestras fuerzas, son las fuerzas del Hijo de Dios en la cruz, en la obra salvífica de Él, solamente de Él. Y que nosotros, en el camino que obedecemos, y después desde que nos bautizamos,
Debemos de permanecer en la obra del Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo obre, crezca en nosotros y no se apague como las vírgenes que insensatas. Porque también, posiblemente, hay muchas iglesias donde están dormidas, están adormecidas, porque también en el fin de los tiempos iba a suceder eso. Yo creo que una forma de usted avivarse es por medio de Cristo, de recordar la cruz. No se olvide nunca de la cruz, no se olvide de la sangre del Señor, no se olvide de la Santa Cena del Señor. Cada vez que venimos a tener comunión los unos con los otros, nos enriquecemos, nos llenamos de la gloria de Dios y nos salimos de este lugar fuertes en el Espíritu para combatir la semana y las pruebas que llegan en esa semana. Entonces, mis amados, sepamos que esto existió en el pasado y que posiblemente en esos tiempos continúa la mentira, ¿cierto? Sincretismo religioso. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que el Espíritu Santo esté con ustedes y nos siga guiando a la verdad, y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga, hermanos, que pasen feliz noche.